Hermanos, nos unimos a toda la Iglesia Universal para celebrar la Eucaristía y recordar el momento en que Jesús en el cenáculo instituyó este sacramento. Desde entonces no ha dejado de celebrarse este gran sacramento, el sacramento del amor, la Eucaristía. Y desde entonces la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y de la vida del cristiano. Queridos hermanos, unidos a toda la Iglesia Universal, hoy celebramos este gran sacramento que es el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía. Cristo nos amó tanto que quiso permanecer en medio de nosotros a través de las especies eucarísticas. Cristo nos amó tanto que quiso morir por nosotros en una cruz. Y Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. Por eso, al inicio de nuestra celebración le hemos pedido al Señor, Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor. Concédenos alcanzar por la participación en este sacramento la plenitud del amor y de la vida. En esta oración está resumida toda la teología de la Eucaristía. En esta oración encontramos el sentido de nuestra Eucaristía, de nuestra Santa Misa. Él la instituyó aquel Jueves Santo en el cenáculo. Reunido, dicen las lecturas bíblicas que acabamos de escuchar, con sus discípulos antes de su pasión, tomó pan, tomó vino, pronunció la acción de gracias y se los dio a sus discípulos. Y esos son los signos del sacramento, esos son los signos del sacrificio, esos son los signos del memorial: el pan, el vino y las palabras de la consagración. Y estos tres signos naturales nos dan un signo especial, institucional, el signo sacramental, con un significado especial, que es el que Cristo le quiso dar a este sacramento, para la salvación del mundo, para la remisión de los pecados. Y desde que Jesús instituyó en el cenáculo aquel Jueves Santo este gran sacramento, desde entonces su Iglesia no ha dejado de celebrarlo. Lo ha perpetuado por los siglos y los siglos. Y en cada altar del mundo, en cualquier rincón del mundo en que se celebre la Santa Misa, recordamos y celebramos este memorial. Repito la oración que le hemos dirigido: Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor. Concédenos alcanzar por la participación en este sacramento la plenitud del amor y de la vida. Por eso la Eucaristía es un sacramento, el sacramento en torno al cual está girando toda la vida de la Iglesia, toda la vida del cristiano, toda la vida sacramental, toda la vida litúrgica. Sin la Eucaristía no habría sacramentos, ni bautismo, ni reconciliación, ni matrimonio, ni unción de los enfermos. La Eucaristía lo es todo para la vida de la Iglesia y para la vida del creyente. En segundo lugar, la Eucaristía es un sacrificio, el mismo de la cruz de Cristo, el mismo del Calvario, solo que ya no es un sacrificio cruento. Cristo derramó su sangre una vez para siempre en la cruz. Ahora el sacrificio es incruento,
Y los signos de este sacrificio, decía, son el pan, el vino y las palabras de consagración, que son las mismas de Jesús. Tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En tercer lugar, la Eucaristía es un memorial. O sea, no solo recordamos aquel sacrificio del Calvario, sino lo volvemos a celebrar. Seguimos perpetuando la celebración de este sacramento, de este sacrificio, de este memorial. En cuarto lugar, la Eucaristía es una celebración de acción de gracias, de alabanza, de bendición, de glorificación del nombre de Dios. Por eso cuando venimos a misa, sobre todo a nuestra misa dominical, venimos a alabar a Dios, venimos a bendecir su nombre, venimos a glorificar su nombre, pero sobre todo venimos a darle gracias a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por todo lo que nos concede a lo largo de nuestra vida. Eso significa Eucaristía en griego, Eucaristía, acción de gracias a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Quinto, la Eucaristía es banquete, de tal manera que cuando venimos a participar en la celebración y comulgamos, estamos celebrando la Eucaristía también como banquete, o sea, como alimento espiritual, como alimento para nuestra alma, para nuestra vida interior. La primera lectura que escuchamos, la lectura del libro del Éxodo, nos narra cuáles eran las prescripciones sobre la cena pascual para el pueblo de la antigua alianza. En aquellos días, dice el libro del Éxodo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses, el principio del año. En el antiguo calendario litúrgico y bíblico, el año empezaba en la primavera. Y la Pascua era en el primer mes del año, en la primera lunación, la lunación de primavera, en el primer plenilunio de primavera. Por eso la Pascua la celebramos en el lugar exacto, en el tiempo exacto. Cristo murió por nosotros en un plenilunio, el primer plenilunio, la primera luna llena del año, que en ese tiempo, decía, se iniciaba en primavera. En los próximos días habrá luna llena, porque la Pascua siempre está colocada y la Iglesia ordena todo el año litúrgico en torno a esta fiesta de la Pascua, para que la Iglesia la celebre en el día exacto, en el lugar exacto, en el momento exacto. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas. Y lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Por eso, esta celebración siempre es la tarde, noche del Jueves Santo, porque ya es parte del Viernes Santo. La Cuaresma nos preparó para llegar a este triduo sacro: Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Y la jornada litúrgicamente se cuenta de las primeras vísperas a las segundas vísperas, de la caída del sol a la caída del sol, de tarde a tarde. Esta tarde ya es parte del viernes. La noche es la gestación del día. El viernes está en gestación y Cristo murió por nosotros un viernes, pero desde la caída del sol del día anterior, y aparte, repito, de la jornada del Viernes Santo, se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua, dicen las lecturas bíblicas que escuchamos. Y al celebrar la Pascua de su pueblo, la Pascua
de la antigua alianza instituye su propia Pascua. La Pascua es el paso, como lo escuchamos en la monición, el paso liberador de Yahvé en favor del pueblo de la antigua alianza, el paso liberador de Yahvé en la persona de Cristo en favor del pueblo de la nueva alianza, que somos nosotros, que es la iglesia de Jesús. Por eso San Pablo, en la segunda lectura, en su carta a los Corintios, nos hace una síntesis de este acontecimiento pascual y nos dice: hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Esta es la explicación tan sencilla que el apóstol San Pablo le hace a la comunidad de Corinto y ahora a nosotros sobre este acontecimiento que estamos celebrando como iglesia. Y el Evangelio nos dice que Jesús, en la fiesta de la Pascua, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, porque la Eucaristía, decíamos, es un banquete en que nos alimentamos del pan y del vino, que a partir de las palabras de consagración se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esa es nuestra fe, y esa es la fe de la iglesia. Y por eso nos alimentamos de ese pan y de ese vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Ese rito del lavatorio de los pies que Jesús realizó en el momento en que instituyó este sacramento de la Eucaristía, nosotros aquí en la catedral lo celebramos por separado. Lo celebramos al mediodía, a las 12 tuvimos nuestra celebración del lavatorio de los pies. En muchas parroquias, en este momento en que se está celebrando la Eucaristía, en este momento es el lavatorio de los pies. Pero nosotros lo separamos porque es una tradición en Puebla que el arzobispo a las 12 del día lave los pies a un grupo de ancianitos del asilo de Santa Inés, como una celebración por separado, recordando precisamente este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. El gesto, el signo, es un gesto, es un signo de humildad. Y ahora también la Iglesia lo ha continuado, lo ha perpetuado. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra celebración y vamos a continuar celebrando este gran sacramento del amor. Si se dieron cuenta, el órgano ya no toca desde el Gloria, las campanas ya no van a tocar hasta que, como decimos, se abra la gloria
el domingo por la madrugada, en señal de luto por la muerte de Cristo.